Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy porque, prepárense, la noticia que les traigo hoy es sencillamente explosiva. Hoy vamos a hablar de dos nombres que juntos incendian la pantalla, revolucionan las redes sociales y hacen suspirar a millones de fanáticos en todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han leído bien. Can y Demet. Y no estamos hablando de rumores sin fundamento ni de especulaciones vacías. Estamos hablando de un bombazo con mayúsculas que, si se confirma, va a sacudir los cimientos de la industria del entretenimiento a nivel global. Antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí siempre les traemos la información más fresca y jugosa antes que nadie. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El título de este vídeo lo dice todo: Can Yaman y Demet Özdemir, bombazo que impacta al mundo. 28 de mayo de 2025. Sé que están pensando, ¿qué significa esto? ¿De qué se trata? ¿Es un nuevo proyecto juntos? ¿Hay romance en el aire? Tranquilos, que voy a intentar aclarar todas sus dudas. Primero hablemos del 28 de mayo de 2025. Esta fecha ha empezado a circular por las redes sociales como pólvora, gracias a una serie de pistas, filtraciones y, por qué no decirlo, mucho trabajo de investigación por parte de sus servidoras. Varias fuentes cercanas a la industria turca del espectáculo han estado dejando caer pequeños indicios sobre algo grande que se está cocinando, y todos los caminos parecen apuntar a una colaboración entre Can y Demet. Pero, ¿de qué tipo de colaboración estamos hablando? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Inicialmente muchos fanáticos especularon con la posibilidad de una segunda temporada de Erkencikus, Pájaro Soñador, la serie que los catapultó a la fama internacional y que dejó a muchos con ganas de más. Sin embargo, aunque la idea es tentadora, parece que las posibilidades de que se trate de una continuación directa son, por el momento, bastante bajas. ¿Por qué digo esto? Porque, según la información que hemos podido recopilar, el proyecto en cuestión sería mucho más ambicioso y aún más grande que una simple serie de televisión. Estamos hablando de algo que podría trascender fronteras y llegar a un público aún más amplio. Algunas fuentes incluso sugieren que podría tratarse de una película de Hollywood, protagonizada por Can y Demet, y producida por una de las grandes productoras de la industria cinematográfica estadounidense. Sí, lo sé, suena a locura. Pero piénsenlo por un momento. Can Yaman ha estado trabajando arduamente para hacerse un nombre en el mercado internacional, participando en proyectos en Italia y preparándose físicamente para roles exigentes. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de desenvolverse con éxito tanto en comedias románticas como en dramas más profundos. Juntos tienen una química innegable y un poder de atracción que es difícil de igualar. Además, no olvidemos el factor boom mediático. Un proyecto que uniera a Can y Demet sería un auténtico imán para la prensa, generando una expectación masiva y asegurando una visibilidad global. Las redes sociales se incendiarían, los titulares de las revistas se multiplicarían y las plataformas de streaming se pelearían por tener los derechos de distribución. Pero volvamos al 28 de mayo de 2025. ¿Qué tiene de especial esta fecha? Pues bien, según algunas filtraciones, sería el día en que se haría el anuncio oficial del proyecto. Al parecer, las negociaciones están en su fase final y ambas partes estarían ultimando los detalles para poder dar la noticia al mundo. Por supuesto, hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los representantes de Can y Demet o de la productora involucrada, todo esto sigue siendo una especulación. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este río la corriente es fuerte. Ahora bien, hay que ser realistas. No todos son flores en este jardín. También existen algunos obstáculos que podrían dificultar la concreción de este proyecto. Uno de ellos es la apretada agenda de ambos actores. Can y Demet son dos de las figuras más solicitadas de la industria turca del espectáculo, y conciliar sus compromisos laborales podría ser un verdadero quebradero de cabeza. Can, por ejemplo, está involucrado en varios proyectos tanto en Europa como en Turquía,
incluyendo series de televisión y campañas publicitarias de alto nivel. Demet, por su parte, ha estado protagonizando películas y series que la han mantenido ocupada constantemente y su creciente popularidad la ha convertido en una de las actrices más demandadas del momento. La coordinación de sus agendas será, sin duda, uno de los mayores desafíos. Otro factor a tener en cuenta es el tema de los cachés. Contratar a 2 estrellas de la talla de Khan y Demet no es precisamente barato, y la productora tendría que estar dispuesta a invertir una suma considerable de dinero. Estamos hablando de cifras que podrían alcanzar varios millones de dólares, dependiendo del alcance y la ambición del proyecto. Sin embargo, dado el potencial de éxito del proyecto, es probable que encuentren patrocinadores y socios dispuestos a apostar por la fórmula Khan y Demet. Además, la presencia de ambos actores en un proyecto internacional podría abrir la puerta a nuevas oportunidades de financiamiento y distribución, lo que haría la inversión aún más atractiva. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del factor fans. La presión que ejercen los fanáticos en las redes sociales puede ser un arma de doble filo. Por un lado, su entusiasmo y apoyo incondicional pueden ser un gran impulso para el proyecto. La legión de seguidores de Khan y Demet es inmensa y muy activa en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, lo que garantiza una promoción constante y orgánica del proyecto. Por otro lado, sus expectativas y exigencias también pueden generar cierta tensión y complicar las cosas. Los fanáticos suelen tener ideas muy claras sobre lo que quieren ver en pantalla, y cualquier desviación de sus expectativas podría generar críticas y decepción. La gestión de estas expectativas será crucial para el éxito del proyecto. En cualquier caso, pase lo que pase, una cosa está clara: el simple hecho de que se estén barajando estas posibilidades ya es motivo suficiente para emocionarse. Can Yaman y Demet Özdemir son 2 talentos excepcionales que juntos tienen el poder de crear magia en la pantalla. Y si este nuevo proyecto se materializa, estoy segura de que será algo realmente inolvidable. Ahora bien, profundicemos un poco más en las posibles opciones que se barajan para esta misteriosa colaboración. Como ya mencioné, la idea de una segunda temporada de Erkencicus es, quizás, la más recurrente entre los fanáticos. Y no es para menos. La serie fue un auténtico fenómeno global, conquistando corazones en países de todo el mundo y catapultando a Khan y Demet al estrellato internacional. La química entre ambos actores era innegable y la historia, aunque sencilla, estaba llena de encanto y humor. Sin embargo, las probabilidades de que veamos una continuación directa de la serie son, por el momento, bastante bajas. Ambos actores han manifestado en repetidas ocasiones su deseo de explorar nuevos caminos y asumir roles más desafiantes. Además, los creadores de la serie han expresado su satisfacción con el final que le dieron a la historia, y no parecen estar interesados en retomarla. Pero ojo, esto no significa que la idea de una serie esté completamente descartada. Podría ser que Khan y Demet estén considerando protagonizar una nueva serie juntos, con una historia y unos personajes completamente diferentes. En este caso, tendrían la oportunidad de reinventarse y mostrar una faceta diferente de su talento. Además, podrían elegir un género diferente al de la comedia romántica, explorando dramas más profundos o incluso thrillers de acción. Las posibilidades son infinitas. Otra opción que suena con fuerza es la de una película de Hollywood. Como ya dije, Can Yaman ha estado trabajando arduamente para hacerse un nombre en el mercado internacional, y su participación en proyectos italianos le ha abierto las puertas a nuevas oportunidades. Una película de Hollywood protagonizada por Khan y Demet sería un paso gigante en su carrera, y les permitiría llegar a un público aún más amplio. Además, la industria cinematográfica estadounidense está cada vez más abierta a la diversidad y a la inclusión de talentos internacionales, lo que hace que esta opción sea cada vez más viable. El género de la película podría ser muy variado, desde una comedia romántica con toques interculturales hasta un drama épico o una película de acción. Lo importante es que la historia sea atractiva y que les permita a ambos actores brillar con luz propia. Y por último, pero no menos importante, no podemos descartar la posibilidad de que se trate de un proyecto publicitario de gran envergadura. Khan y Demet son 2 de las figuras más influyentes de las redes sociales, y su imagen es muy valiosa para las marcas. Una campaña publicitaria que los uniera sería un auténtico bombazo mediático, y generaría un gran impacto en el público. Podría tratarse de una campaña para una marca de moda, de belleza, de alimentación o incluso de automóviles.
Lo importante es que la campaña sea creativa y que refleje la personalidad y el estilo de ambos actores. Sea cual sea el proyecto, lo que está claro es que el 28 de mayo de 2025 será un día clave para el futuro de Can Yaman y Dem. Özdemir. En ese día, esperamos que se desvele el misterio y que se confirme la noticia que todos los fanáticos están esperando. Hasta entonces seguiremos investigando y recopilando información para mantenerlos al tanto de todas las novedades. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo en un proyecto de Hollywood? ¿Creen que es posible que se trate de una segunda temporada de Erkencikus? ¿O quizás prefieren verlos en una nueva serie o en una campaña publicitaria? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus preferencias. En resumen, hoy hemos hablado sobre el posible bombazo que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir, con fecha clave el 28 de mayo de 2025. Hemos analizado las posibles colaboraciones, desde una película de Hollywood hasta una nueva serie, pasando por una campaña publicitaria, y hemos explorado los obstáculos y las oportunidades que podrían influir en el resultado final. Hemos hablado de la apretada agenda de ambos actores, del tema de los cachés, de la presión de los fans y de las expectativas que genera este posible proyecto. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles la importancia de mantener la calma y la objetividad. Hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto sigue siendo una especulación. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros, como buenos fanáticos, seguiremos manteniendo la esperanza de ver a Can y Demet juntos de nuevo en un proyecto que nos haga soñar y vibrar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo y de compartir sus opiniones sobre este tema tan candente. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí siempre les traemos la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y que la fuerza de Can y Demet los acompañe. Hasta la próxima.